Hola y buenos días a todos a un nuevo video del preuniversitario José Carrasco Tapia. En este video vamos a hacer un poco de apoyo a la guía número 18 sobre ángulos y triángulos. Comencemos entonces. Primero vamos a ver la definición de un ángulo y algunas propiedades básicas que vamos a necesitar. Definición de un segmento. Línea recta que resulta de la unión de dos puntos. Básicamente una recta que comienza y termina, no es infinita en ninguna dirección. Definición de rayo. Una línea recta que se origina en un punto y se prolonga indefinidamente en una sola dirección. Como podemos ver, es parecido a un segmento, solamente que como dice, es infinito en un lado, pero no para el otro. Un rayo puede contener otros puntos a través de esta misma recta. Definición de un ángulo. En geometría, un ángulo se define como la apertura o parte del plano que queda determinada por dos rayos que parten desde un mismo punto. Ese punto se llama vértice. Ok, un poco más visual. Un ángulo es la apertura entre dos rectas, entre dos segmentos, entre dos rayos. Es una apertura entre dos líneas que está junto a un vértice. Esa siempre va a ser la forma más básica de un ángulo. Veamos esto de manera un poco más interactiva. Como vimos recientemente, acá tenemos lo que es un segmento. Tiene un punto de inicio y un punto en el que termina. Pero esto no se va infinitamente en ninguna dirección, no importa que tanto lo alarguemos o cortemos, sigue siendo un segmento. Lo importante es de que no sea infinito en ninguna dirección. Podemos ver también el rayo. Tiene un punto de origen U1 y un punto cualquiera dentro de este B1, el cual podemos mover. Y podemos ver cómo este es infinito en una dirección, pero no en otra. Y de la misma forma yo puedo mover este ángulo, este punto de acá, pero sigue siendo infinito en una dirección y no en la otra. Finalmente, podemos ver un ejemplo de un ángulo cualquiera. Como pueden ver, en este caso yo usé segmentos para definir el ángulo, pero de la misma forma podía usar un rayo o podía usar una recta infinita. Lo importante es de que tenga dos rectas y un vértice. Y podemos ver los distintos valores que puede tomar este ángulo, por ejemplo. Ok, continuamos entonces. Clasificación de ángulos según su medida. Bueno, en este caso podemos ver los distintos tipos de ángulos y los distintos nombres que estos tienen según cuántos grados miden. Ángulo agudo en el caso de ángulos menores a 90 grados, ángulo recto si mide exactamente 90, obtuso entre 90 y 180 grados, ángulo extendido si el ángulo mide 180 grados y ángulo completo si este mide 360 grados. Este sería, por ejemplo, cómo se vería un ángulo agudo, uno recto y uno obtuso. Vamos a ver unos ejemplos un poco más interactivos de cómo lucen estos ángulos. Ok, entonces como vimos recién los distintos tipos de ángulos, ahora vemos cómo lucen. Un ángulo agudo, primero que todo, esta recta de acá nos marca 90 grados aquí, 90 grados acá. Entonces un ángulo agudo sería todo lo que está en este sector de acá. Podemos ver aquí cómo el ángulo de acá se va actualizando y nos muestra desde los 0 grados, o casi 0 grados, hasta los 90 grados, o casi los 90. 90, que sería un ángulo recto. Entonces, todo lo de acá es un ángulo agudo, justo en los 90 tenemos un ángulo recto, y todo lo que está para acá es un ángulo obtuso, entre 180 y 90. Luego, al llegar justo a los 180, tenemos un ángulo extendido que estaría haciendo nuevamente toda el área de acá. Y recuerden, el obtuso no es solamente el pedacito de acá, el ángulo obtuso es toda el área de acá. Y luego el ángulo completo, que estarían siendo los 360 grados, que es un ángulo que da la vuelta entera. Ya, continuamos entonces. Tenemos también ángulos según la posición, ángulos consecutivos, par de ángulos que comparten un vértice y un lado. Ángulos adyacentes, par de ángulos que comparten un vértice, un lado, y que los lados comunes no están en la misma recta. Vamos a explicar bien la diferencia entre estos dos. Y ángulos opuestos por el vértice, par de ángulos que se crean al cruzar dos rectas, y como dice el nombre, quedan al lado contrario. Estos ángulos siempre tienen la misma medida. Bueno, ángulos consecutivos entonces estaría siendo el caso de acá. Si se pueden ver, el vértice en común estaría siendo el de este lado y el lado en común estaría siendo esta recta de acá, este segmento o este rayo, pero estaría siendo esta.
En el caso del ángulo adyacente, tienen el vértice en común, que estaría siendo el de acá, el lado en común, pero el lado que no es común, que estaría siendo el de acá y el de acá, son parte de la misma recta. Y esa es la diferencia clave. En este caso, podemos ver de que este lado y este lado de acá no son parte de la misma recta, a diferencia de estos dos. Finalmente, ángulos opuestos por el vértice, cruzamos un par de rectas y vamos a tener un vértice donde estas se colisionan. Y hacia un lado del vértice un ángulo y hacia el otro lado del vértice otro ángulo que son iguales. Vamos a verlo de manera más interactiva ahora. Ya, podemos ver entonces aquí cómo se verían los ángulos consecutivos y los adyacentes. En el caso del consecutivo, podemos ver de que tienen en común un vértice I y un segmento IK, pero que no tienen en común el segmento HI y el IJ, que son individual para cada uno. A pesar de que nosotros movemos el segmento que tienen en común y los ángulos cambian, estos siguen siendo consecutivos. Lo mismo con los segmentos que no comparten. Yo podría mover esto, pero esto sigue siendo consecutivo. Veamos entonces ahora el caso adyacente. Para el caso de los ángulos adyacentes tenemos el segmento UT, que es en común para ambos, y la recta QR, que es en común para ambos. A diferencia del caso anterior, estos son adyacentes debido a que, claro, comparten la misma recta. Y yo puedo mover, por ejemplo, este segmento a través de la recta y estos siguen siendo adyacentes. Veamos ahora entonces el caso de los ángulos opuestos por el vértice. Podemos ver que acá yo tengo dos segmentos cualquiera, los cuales simplemente los crucé y generé un vértice el tal que fuera la intersección entre ambos. Podemos ver que acá tenemos dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Este con este y este con este. Y también podemos ver que no importa para dónde yo mueva estos segmentos, los ángulos opuestos por el vértice tienen siempre las mismas medidas. Continuamos entonces. También somos capaces de clasificar los ángulos según la suma de sus valores. Por ejemplo, los ángulos complementarios, tenemos un par de ángulos alfa y beta. Estos son complementarios si es que su suma da 90 grados. Además, se dice que beta es el complemento de alfa, o al revés, que alfa es el complemento de beta. Y también existen los ángulos suplementarios, donde un par de ángulos alfa y beta son suplementarios si estos suman 180 grados. Además, se dice que beta es el suplemento de alfa, o al revés, que alfa es el suplemento de beta. Veamos entonces el caso de los ángulos complementarios. Marcamos 90 grados acá, y esto es una recta, por lo tanto sabemos que todo esto son 180 grados, y esto de acá van a ser otros 90 grados. Podemos ver que se generan dos ángulos alrededor de este segmento, el cual no importa para dónde yo lo mueva, la suma de estos dos ángulos siempre van a dar 90 grados. Por lo que decimos que estos dos ángulos son complementarios. Bueno, para el caso del ángulo suplementario, basta quitar la división y tenemos que se nos van a generar estos dos ángulos. Estos dos ángulos están sobre la misma recta, por lo tanto sabemos que todo esto mide 180 grados. Y no importa para dónde movamos este segmento nuevamente, la suma de estos dos ángulos siempre va a dar 180 grados. Por lo que estos dos ángulos serían ángulos suplementarios. Pasemos a ver entonces ahora un tema un poco más complicado, que serían los ángulos entre rectas. Primero que todo, para explicar estas definiciones tenemos que entender en qué estamos trabajando. Tenemos una recta L1 paralela a una recta L2 y entre medio de esta una recta cualquiera que las cruza. Estas tres rectas nos van a generar 8 ángulos. Y entre estos 8 ángulos nosotros podemos encontrar varias relaciones que nos sirven para poder determinar lo que no conocemos. Comencemos con los ángulos alternos. Tienen la misma medida, así de simple. ¿Cuáles son los ángulos alternos? Los externos y los internos. Los externos estarían siendo el 1 con el 7 y el 2 con el 8. 2 con el 8. Todo esto se basa en que si nosotros moviéramos la recta L1 a través de esta línea, al colocarla este vértice de acá sobre este vértice, estos ángulos sobrelapan perfectamente sobre esto y serían los mismos. Y a partir de eso podemos determinar esto.
Lo mismo con los ángulos internos. 3 con el 5, 3 con el 5 y el 4 con el 6. El 4 con el 6. Y se pueden dar cuenta, si es que moviéramos esto para acá, el 4 sería el ángulo opuesto por el vértice al 6. Y nosotros ya vimos de que eso era igual. Y de la misma medida, el 3 sería el opuesto por el vértice del 5. Ángulos correspondientes tienen la misma medida. Como ya les acabo de decir, esto es lo mismo que moviéramos este vértice hacia acá y los ángulos se sobrelapan perfectamente. Entonces, el 1 con el 5 tienen la misma medida, el 2 con el 6, el 3 con el 7 y el 4 con el 8. Finalmente, ángulos colaterales. Estos son suplementarios. Colaterales externos, el 1 con el 8 y el 2 con el 7. 2 con el 7. Nuevamente, imaginémonos que al mover esto hacia acá, estos ángulos, el 1 con el 8, simplemente nos marcan los 180 grados y el 2 con el 7 los 180 grados. No hay nada más complicado en esto. Y los ángulos colaterales internos, el 4 con el 5 y el 3 con el 6. Ya. Quizá todo esto fue un poco mucha información. Vamos a ver esto de manera más visual para ver si queda más claro. Bueno, en este caso entonces podemos ver en práctica lo que acabamos de ver en teoría. Primero que todo, el segmento ZA es paralelo a esta recta. Si no me creen, les puedo mover el segmento y los ángulos y las rectas se ajustan automáticamente para que queden paralelas. Podemos ver lo que yo les mencionaba. Al final del día, simplemente nosotros podemos trasladar esto por toda la recta y sigue siendo paralelo. Por lo tanto, los ángulos son los mismos. Y como pueden ver, el ángulo de acá con el de acá son los mismos que el de acá con el de acá. Y el de acá con el de acá son igual al de acá con el de acá. No importa en qué dirección estas rectas apunten. Solamente por el hecho de que estas dos son paralelas y algo las atraviesa, no importa en qué punto los atraviesen, se cumplen estas propiedades y estas relaciones entre estos ángulos. Ya, veamos ahora entonces ángulos en triángulos. Primero que todo, suma de los ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre va a ser 180. O sea, este ángulo más este ángulo más este ángulo para cualquier triángulo siempre será 180. Suma de los ángulos exteriores. La suma de los ángulos exteriores en cualquier triángulo siempre será 360. O sea, este ángulo más este ángulo más este ángulo. Y ahora, la relación entre los ángulos exteriores y los interiores, para cualquier ángulo exterior, su valor va a ser la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. En este caso el adyacente estaría siendo este de aquí. El valor de este ángulo estaría siendo la suma de este más este. Esto mismo aplica para el ángulo de acá, por ejemplo. Este de acá va a ser la suma de este ángulo más este ángulo. Veamos entonces cómo se vería esto. Ya, veamos entonces ahora ángulos en triángulos. Clasificación de triángulos según lado y ángulos. Primero según los lados. Tenemos el triángulo equilátero, que es cuando todos sus lados miden lo mismo. Triángulo isósceles, cuando solo dos lados miden lo mismo y el otro puede ser cualquier cosa. Y un triángulo escaleno, cuando no tiene lados iguales, o sea, todos distintos y cualquier valor. Generalmente estos triángulos se ven así, pero veamos unos cuantos más ejemplos. Ok, veamos entonces el triángulo equilátero. Podemos ver que no importa si yo le aumento o le reduzca el tamaño, los tres lados siempre miden lo mismo y nunca van a dejar de medir lo mismo. Luego, el caso del triángulo isósceles, donde dos lados miden lo mismo y el tercero puede medir lo que sea. Y finalmente, el triángulo escaleno, donde los lados pueden medir exactamente lo que sean. Tienen que ser distintos estos. Clasificación según sus ángulos ahora. Tenemos tres tipos de triángulos también. Triángulo acutángulo, donde sus tres ángulos son agudos. Triángulo recto, donde tiene un ángulo recto. Y triángulo obtuso, donde hay un ángulo obtuso.
Entonces, por ejemplo, para el caso del triángulo acutángulo, podemos ver de que este ángulo no me permite ir más allá de 89 grados, porque en ese caso pasaría a ser recto y luego obtuso. Pero bajo esa cantidad de grados puede medir lo que sea. Triángulo rectángulo, un lado tiene que medir sí o sí 90 grados, los otros dos no importa, pero tiene que haber un ángulo de 90 grados. Y finalmente, triángulo obtuso, donde un ángulo debe medir más de 90 grados, por ejemplo aquí no me deja ir por menos de 91 grados. Continuamos entonces ahora con las partes notables de un triángulo. Bueno, primero que nada está la altura, que es la altura un segmento que va desde un vértice hasta el lado opuesto, tal que el segmento y el lado opuesto son perpendiculares. Entonces, por ejemplo, podemos ver que tenemos un vértice, lanzamos un segmento y 90 grados acá. Lo mismo acá, tenemos un vértice, lanzamos un segmento y nos da 90 grados acá, 90 grados acá. La intersección de estas tres alturas se va a llamar ortocentro. Bisectriz, segmento que divide a un ángulo en dos ángulos congruentes. Incentro, punto de intersección entre las tres bisectrices. Ok, este lo podemos ver mejor de manera más interactiva. Ya, podemos ver entonces cómo estos segmentos que van hasta los puntos medios dividen perfectamente a los lados, que podemos ver su medida acá, en dos lados de igual medida. Y esto ocurre para los tres casos. Y si nosotros movemos el triángulo a alguna otra posición, las transversales de gravedad siguen moviéndose para llegar exactamente hasta el punto medio y siguen dividiendo perfectamente a la mitad los lados. La intersección de las tres transversales de gravedad se va a llamar centro de gravedad. También se le llama centroide o baricentro. Y como podemos ver aquí, lo mismo que acabamos de ver. Este lado es igual a este es igual a este y este es igual a este. No nos importan los ángulos acá y no nos importan los ángulos que se generan. La mediatriz, también llamada simetral, es una recta que corta en perpendicular al punto medio en un lado. O sea, esta vez no generamos la recta a partir del vértice. Esta vez la recta se genera a partir del punto medio. Del punto medio marcamos 90 grados y la lanzamos. Del punto medio marcamos 90 grados y la lanzamos. Y como se pueden dar cuenta, no intersectan siempre los vértices. Este fue una casualidad. Y lo mismo acá. 90 grados e intersectamos. Lo importante de esto es de que corta a los puntos, corta a los lados del triángulo exactamente a la mitad y que genera un ángulo de 90 grados. Finalmente, la intersección de las tres mediatrices se llama circuncentro. Teorema de Pitágoras. Definición. Dado un triángulo rectángulo de catetos A y B y C la hipotenusa, donde recordemos, los catetos son los lados adyacentes al ángulo de 90 grados y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Se tiene que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. O sea, este lado al cuadrado más este lado al cuadrado va a ser igual a este lado al cuadrado. Teorema de Euclides. Definición. Vamos a tomar esto con calma y entendiéndolo parte por parte para que no sea confuso. Primero, en cualquier triángulo rectángulo, o sea, tenemos un triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados. En este caso va a ser el ángulo junto al vértice C. La altura con respecto a la hipotenusa, o sea, desde este vértice C, lanzamos un segmento que tiene que chocar perpendicularmente con la hipotenusa, o sea, el segmento de aquí. Podemos ver cómo marca 90 grados acá y cómo tenemos 90 grados acá. Cumple con la siguiente relación con respecto a los segmentos de la hipotenusa. O sea, si es que se cumplen estas dos condiciones, un triángulo rectángulo y tenemos la altura que choca con la hipotenusa, estas tres relaciones se cumplen. La primera relación, la altura al cuadrado va a ser igual a C1 por C2. O sea, esto al cuadrado es igual a esto por esto. Segunda relación, B al cuadrado, esto de aquí, va a ser igual a esto por esto. O sea, el segmento dividido multiplicado por toda la recta dividida. Por todo el segmento dividido. Y finalmente, el caso simétrico se cumple para B, también se cumple para A.
A al cuadrado va a ser igual a este lado de acá multiplicado por todo el segmento sin dividir. Finalmente, a partir de estas tres relaciones nosotros podemos hacer un poco de álgebra y llegar a este despeje de acá. La altura va a ser igual a el lado A por el lado B dividido por C, que estaría siendo la hipotenusa. Ya, finalmente veamos el concepto de área y perímetro antes de saltar a un ejercicio. Perímetro: el largo del borde de la figura. Su unidad en la vida real son longitud y para calcularlo basta sumar el largo de cada lado de la figura en cuestión, en el caso de los polígonos. En el caso del círculo, el perímetro es un poco más complicado y se va a ver en futuras cápsulas. Y para el caso del área, o sea, si es que pintáramos una figura en 2D, todo lo de adentro es la parte del plano que ocupa esta misma. Como dije, si es que lo pintáramos. Veamos esto un poco más visual. Ya, por ejemplo en este caso, si es que nosotros quisiéramos calcular el área, lo que nosotros estaríamos calculando es toda esta área que se ve naranja. Todo este sector que se ve naranja es el área. No importa qué tan grande o qué tan chico yo haga este triángulo, lo naranja es el área. Y el perímetro estaría haciendo la suma de esto más esto más esto. O sea, el 5.9 más el 14.06 más el 15.8. Eso estaría siendo el perímetro, lo que rodea. Para concluir entonces, veamos un ejercicio. Sea un triángulo ABC con AC igual a 3 centímetros y BC igual a 4 centímetros, si la altura que cae sobre el lado AB mide 2 centímetros, ¿cuál es la medida de AB? Bueno, tenemos como información inicial entonces que este cateto mide 3 y este mide 4 y nos dan que la altura mide 2. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Bueno, lo primero que podemos despejar en este caso, según el teorema de Pitágoras, estaría siendo el cateto de acá. ¿Y por qué el cateto de acá? Porque acá tenemos un triángulo rectángulo, dentro del triángulo rectángulo, en el cual tenemos un cateto y la hipotenusa. Entonces acá podemos ver cómo se presenta el teorema de Pitágoras. AD al cuadrado más DC al cuadrado igual a AC al cuadrado. Continuando con el despeje, AD al cuadrado, que es nuestra incógnita, más 2 al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Continuamos. AD al cuadrado más 4 igual a 9, despejando los exponenciales. Entonces, para despejar la incógnita, recordemos que hay que dejarla sola de un lado y todo lo demás para el otro. Restamos 4 a ambos lados de la ecuación y nos queda como AD al cuadrado igual a 9 menos 4. Resolvemos esto y nos da que AD al cuadrado es igual a 5. Pero recordemos que nosotros no queremos saber cuánto vale AD al cuadrado, queremos saber cuánto vale AD. En este caso, raíz de 5. Entonces tenemos aquí que este segmento vale raíz de 5. Ya. Continuando entonces, ¿qué más podemos despejar aquí? Podemos despejar cuánto vale el segmento de acá porque, al igual que en el caso de acá, se nos forma un pequeño triángulo rectángulo en el lado de acá, en el cual tenemos un cateto y la hipotenusa. Entonces, nuevamente, nosotros podemos presentar la ecuación de Pitágoras: db al cuadrado más dc al cuadrado igual a bc al cuadrado. O sea, db al cuadrado más 2 elevado a 2 va a ser igual a 4 elevado a 2. Continuamos con el despeje tal como lo hicimos en la parte anterior. Nos va a dar que db al cuadrado más 4 es igual a 16. Restamos 4 a ambos lados de la ecuación. db al cuadrado va a ser igual a 16 menos 4, lo que nos va a llevar finalmente a que db al cuadrado es igual a 12. O sea, el segmento de acá al cuadrado va a valer 12. Y recordemos, todo esto es gracias a Pitágoras, porque nosotros sabemos de que se nos forman dos triángulos rectángulos acá. Finalmente, calculamos la raíz de 12, que nos va a dar 2 por raíz de 3. Entonces, ahora que tenemos el valor de esto y el valor de esto, basta simplemente sumar ambos valores para llegar que el resultado final estaría siendo raíz de 5 más 2 por raíz de 3. Y bueno, este ha sido el video entonces para apoyar la guía 18 y espero que les haya gustado y les haya servido. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.